¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos otra vez. Hoy vamos a hacer la corrección del trabajo práctico número 1 de política y ciudadanía. La pregunta 1 habla de qué es la política. Volvemos a algo que yo repito siempre. No me interesa que ustedes tengan definiciones de memoria, sino de que las puedan interpretar y así sacar una propia definición que es muchísimo más simple para poder después acordársela y poder ponerla en práctica. Si vamos a una definición común y fácil para entender, dice que la política es una actividad que concilia desacuerdos creando obligaciones para todos. ¿Eso qué significa? La política es algo que vos haces activamente. Tenés que hacer algo para hacer política. ¿Bien? ¿Qué es conciliar desacuerdo? Ponernos de acuerdo dos posturas distintas. Dos cosas distintas se tienen que poner de acuerdo. Sí o sí. Y la decisión que se tome de ese desacuerdo es obligatorio para todos. ¿Se entiende? Por eso cuando hablamos de política, no lo trasladen únicamente cuando hablamos de los políticos, los que vemos en televisión, nuestros dirigentes, nuestros gobernantes. No, política hacemos en el aula, por ejemplo. No estamos de acuerdo en una postura. Ejemplo, ¿vamos a dar clases al patio o damos clases en el aula? ¿Bien? Lo planteamos dentro del aula. Nos ponemos a discutir, o mejor dicho, a cambiar opiniones, para decirlo de alguna manera. Lo que salga de esa discusión va a llegar a ser obligatorio para el resto. Es decir, sale que nos quedamos en el aula, no importa que el que dijo que salía, ¿sí? La mayoría que dijo que nos quedábamos en el aula, nos quedamos en el aula. Siempre pensemos en algo simple. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando de democracia, es decir, estamos hablando de nos ponemos de acuerdo y aceptamos siempre la decisión de la mayoría. ¿Bien? La pregunta número 2, que no me la acuerdo. Hablaba de los periodos de la política, ¿sí? ¿Cuándo nosotros podemos hablar que se empezó a hacer política? Si nos vamos a la historia, podemos hablar de varios periodos, pero el libro se limita a 4 periodos estrictos, entonces vamos a hablar de esos 4 periodos para poder entenderlo. El primer periodo que habla es el periodo de lo que nosotros llamamos la Grecia antigua. En la antigua Grecia, los filósofos, que los conocemos y que ustedes en la materia de filosofía seguramente lo verán, son los que hacían política. Había una concepción muy importante sobre la política, es decir, el hombre para ser hombre, para tener una importancia, tenía que hacer política. Y el hacer política tenía que ver o estaba totalmente relacionado con el bien común. Es decir, yo hago política para hacerle bien a otro, no es que hago política para mí. No estoy haciendo política para... No, la política es para que lo que se logre, lo que se pueda construir es un bien común. ¿Está bien? Después va a seguir una etapa que fue una etapa que se la conoce como Edad Media, pero que también la pueden encontrar en muchísimos libros de historia como la Edad Oscura. ¿Por qué se la llama de esa manera? Porque lo religioso tapó todo. Entonces, si nosotros hablamos de política en la Edad Media, no podemos alejarnos de la religión, es decir, y cuando hablamos de lo religioso tiene que ver más que nada con dogmas, tiene más que nada que ver con imposiciones y no tiene tanto que ver con ese acuerdo del que hablamos con lo de la definición de política. A esa Edad Media le va a seguir otra edad que va a ser una que es muy buena en muchos aspectos y en otras capaz que aparecen cosas que hoy no nos gustan pero que en ese momento sirvieron, que fue el Renacimiento. En el Renacimiento, como su nombre lo dice, es el renacer. Renacen, nacen nuevamente de esa etapa oscura de la que hablamos anteriormente. Ese renacimiento, si quieren, en la línea de tiempo tradicional, sería lo que nosotros conoceríamos como Edad Moderna. ¿Bien? En esa etapa de renacimiento, de Edad Moderna, como ustedes quieran llamarlo, va a empezar a haber una idea de que se necesita una persona autoritaria y con mucho poder para que pueda llevar adelante el gobierno o que pueda llevar adelante las decisiones políticas que se necesitan en ese momento.
Esta es la etapa donde aparece Maquiavelo y su libro, que es uno de los libros más conocidos que hay, que es El Príncipe. En El Príncipe lo que se habla es que se necesita un príncipe fuerte, un príncipe que tome decisiones importantes y que tenga todo el poder. Este sería una especie, si quieren, de comienzo de lo que se va a conocer como las monarquías absolutas. Las monarquías absolutas son esas monarquías donde todo se decide dentro del grupo de la monarquía y el resto no tiene opinión. Y por último, volvemos a lo de siempre, la edad contemporánea. La edad contemporánea es la edad que estamos viviendo nosotros, luego de dos revoluciones que fueron muy importantes, como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esas dos revoluciones van a traer grandes cambios, va a traer cambios sociales, va a traer cambios políticos, va a traer cambios económicos y demás, pero obviamente va a traer aparejado una serie de conflictos que en algunos casos se van a tener que resolver con política, pero que no siempre van a ser de la misma manera. Bien, esa sería la respuesta a la pregunta 2. La pregunta 3, tengo que fijar, ¿por qué la educación es tan importante? ¿Por qué la educación es tan importante? Praxis política. Si hablamos de praxis política, es la práctica. Es decir, cómo yo practico la política. ¿Por qué la política? Esta, si quieren, la podemos, esta pregunta la podemos totalmente relacionar con la última, que tiene que ver con debate y argumento. ¿Sí? Es decir, yo para que haya para tener una buena praxis política, tengo que tener un buen argumento en ese debate que yo voy a tener. Vamos a explicar esto prácticamente, palabra por palabra. Praxis política es la práctica, es cómo hago la política. El debate tiene que ver con ese ida y vuelta que yo voy a tener con otro grupo o con otra persona sobre distintos puntos de vista. Y el argumento es cómo yo defiendo mi postura. ¿Está bien? Entonces, cuanto más tenga yo, hablemos mejor, cuanto más educación tenga, es decir, cuanto más vocabulario tenga, cuanto más información tenga, mi argumento va a ser mucho más importante y es muy posible de que yo pueda llegar a ganar el debate. O por lo menos no hacer papelones en el debate. No sé si han visto debates últimamente, lo que pasa es que los debates presidenciales, por ejemplo, que se hacen, no son más los debates de un ida y vuelta, sino que están muy pautados, pero en algunos casos realmente daban lástima verlo, porque había palabras cortadas, había palabras erradas, había errores horribles. Entonces, vamos al punto de la verdad. Acá, el tema que lo que a mí me importa del tema este es que ustedes tengan idea que para practicar política, sí o sí necesitamos tener una educación adecuada. Es decir, vamos a ver más adelante dentro de la materia que para acceder a cargos políticos, la realidad es que no piden absolutamente nada. Y vuelvo al punto, la educación no tiene nada que ver con lo académico. ¿Está bien? Volvamos, la educación tiene que ver con el buen día. O sea, el buen día me lo enseñan mamá y papá. No tengo que haberme leído 3.500 libros para decir, wow, es una persona educada. No, la educación tiene que ver con un conjunto de cosas y de eso es lo que estamos hablando. Bien, siempre me voy, ustedes saben que me voy un rato, así que volvamos otra vez a la otra pregunta que no me la acuerdo. ¿Qué significa que la política es lucha y es conflicto? Bueno, acá es simple pensarlo a partir de la definición que habíamos hablado anteriormente. Si la política es una actividad que concilia desacuerdos, listo. Ahí mismo yo te estoy hablando de que tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos puntos, estamos hablando de dos cosas claras. Hay un conflicto, hay dos cosas distintas. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Por lo tanto, tengo un conflicto. ¿Por qué es lucha? Porque yo voy a tratar de que mi punto de vista, a través de mi argumento,
y a través de mi educación esté sobre arriba del otro argumento del que estábamos hablando anteriormente. Entonces, la política es lucha y es conflicto porque no, al tener que ponerme de acuerdo para poder llegar a un acuerdo general, yo tengo que luchar por mis ideas, yo tengo que luchar, ¿está bien? Yo lucho para poder poner sobre el tapete, si quieren, mi idea, mi argumento. Gané el debate lo gané yo, las decisiones que se van a tomar y que todos van a acatar son las mías. Esto hablamos cuando yo lo estoy hablando a nivel individual, tengan en cuenta que esto es mucho más simple cuando hablamos de política a nivel general. Hay un error muy común y que quiero que lo tengan en cuenta. Trabajo práctico terminado, ya expliqué debate y argumento, pero sí quiero que tengan en cuenta una cosa. La política no es una ciencia, ¿está bien? Sí existen las ciencias políticas que estudian cosas, pero no, la política en sí no es una ciencia. Porque volvemos, el ejemplo que les di del aula. Cuando yo les doy ese ejemplo del aula, ahí es donde metemos la ciencia. ¿Está claro? No me pongan que la política es una ciencia. Que existe algo que se llama ciencias políticas y que no me metí en el rollo para... Estamos en cuarentena, COVID-19, es mucho para explicar. Vamos a hablar únicamente de política. Pero sí quiero que tengan en cuenta, la política no es una ciencia. ¿Sí? Existen las ciencias políticas, que es otra cosa, que yo no les hablé nunca de eso, por lo tanto, el que puso eso se lo corregí para que lo tengan en cuenta. Bien, nos vemos en la próxima corrección de trabajo, el trabajo práctico número 2. Por favor, entreguen a tiempo. Un beso grande para todos, cuídense, espero vernos pronto y que esto se acabe. Bye.